¿Ves? Ahí sí, ya. La semana pasada entonces habíamos empezado a analizar de forma muy breve, que en razón del tiempo y del formato aquí que estamos tratando de hacer, cada uno de los dones espirituales que se mencionan en 1 Corintios 12, específicamente del versículo 8 al, al 10. Ahí hay una lista de dones que Pablo nos propone y que Pablo les menciona a la iglesia en Corinto. Eh, y habíamos empezado a analizar cada uno de estos dones. La semana pasada habíamos visto los primeros 4 que se mencionan, es decir, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, el don de fe y el don de sanidad. Eso habíamos alcanzado a ver en la sesión anterior. Y ahora vamos a tratar de terminar los 5 que faltan para cerrar esta parte de los dones espirituales, ojalá hoy día. Entonces lo que vamos a ver hoy día va a ser el don de milagros, el don de profecía, discernimiento de espíritus, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y interpretación de lengua, que son los que nos están faltando. Cualquier duda, los que quieran consultar algo, siempre decimos lo pueden hacer, no se queden con la duda, expónganla para tratar de solucionarla entre todos y aportar ahí entre los que quieran hacerse parte, algo para poder contribuir al tema. Entonces vamos a empezar o vamos a seguir en verdad, y nos vamos a enfocar ahora en el don de milagros. El don de milagros, el cual se encuentra mencionado en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 10. Ahí estamos enfocados en el texto bíblico. El don de milagro, entonces, lo podríamos definir teóricamente como la habilidad divina a través del Espíritu Santo, y esto es importante porque acá está la clave del contenido de este don, para alterar el curso ordinario de la naturaleza, dando siempre gloria y honor a Cristo. Y este don está muy relacionado con el don de fe. Y es un don, en especial este es un don que acelera el proceso de evangelización o que contribuye al proceso de evangelización. También confirma la deidad de Cristo. Y acá me quiero detener un poquito para que expliquemos algunas cosas un poquito mejor para entenderlo. Primero dijimos que una habilidad divina a través del Espíritu Santo. Ahí no hay mucho que decir. Donde sí es importante detenerse un poquito es que esta habilidad divina permite alterar el curso ordinario de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que a través del don de milagros, algo que naturalmente ocurriría no va a ocurrir de la forma en que debiera ocurrir. Me explico con un ejemplo. Tenemos un río cualquiera, que va de cordillera a mar y que tiene un curso normal. Se alteraría el curso ordinario de la naturaleza si ese río, en vez de seguir su curso normal, se desvía sin explicación razonable, digámoslo así, sin explicación razonable. Es decir, en vez de siguiera por el mismo curso que siempre lo hace, se desvía sin que nadie haya hecho nada, sin que nadie haya intervenido allí. Allí se altera el curso normal de la naturaleza. Un ejemplo más bíblico, me recuerdo ahora, podríamos encontrarlo en la historia
en donde la Biblia dice que el sol se detiene. Estaban en guerra, el pueblo estaba en guerra, y dice que el sol se detiene. Es decir, lo que pasó ahí es que el día duró más, hubieron más horas en el día. Es una alteración del curso ordinario de la naturaleza. Se alteró ese curso. Algo que tenía que ocurrir no ocurrió. Otro ejemplo, algo que cae de un edificio hacia abajo. El curso ordinario de la naturaleza lógico es que ese objeto caiga, llega al suelo y se destroza. Si ese objeto va cayendo y ocurre que al llegar al suelo no se rompe o no ocurre nada, se alteró el curso ordinario de la naturaleza. Un último ejemplo para cerrarlo. Hace años atrás, en la ciudad de Antofagasta, hubo un aluvión, hace harto tiempo atrás, hace varios años atrás. ¿Qué pasó en Antofagasta? Llovió mucho, y eso produjo que el cerro se empezara a hacer barro y el cerro se vino abajo. ¿Qué pasó? No recuerdo hace cuántos años atrás fue esto, pero yo no existía, mi mamá vivía en Antofagasta con su familia. ¿Qué ocurrió? En el lugar donde ella vivía, dice que el barro que vino del cerro tenía más o menos un metro y medio de altura y que entró a las casas, pero con todo. De hecho, murió harta gente, fue bien complejo el tema. Pero ¿qué ocurrió en la casa de mi mamá, de mi abuelo? Es que fue la única casa de ese lugar en donde el barro no entró. Ni siquiera tocó la puerta de delante jardín. Ese fue un milagro. ¿Por qué? Porque el curso ordinario de la naturaleza nos diría que debiera haber pasado lo que pasó con todas las demás casas, es decir, el cerro se vino abajo y arrasó con todo, pero con esa casa, que era la de mis abuelos, no ocurrió nada, ni siquiera el barro entró. Y en todas las demás entró. Ahí hubo una alteración del curso ordinario de la naturaleza, se manifestó un milagro. ¿Se entiende la lógica de la alteración del curso ordinario de la naturaleza? Eso por una parte. También dijimos que este don está muy relacionado con el don de fe. ¿Por qué? El don de fe que lo vimos la semana pasada y dijimos varias cosas interesantes, pero dijimos que la fe es una habilidad que da el Espíritu Santo para actuar con extraordinaria confianza en una situación determinada. En palabras simples, para creer firmemente que una situación va a ocurrir como nosotros lo estamos pensando. Está muy relacionado porque para que haya un milagro se dice que también debería activarse este don de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente, la activación de algún don espiritual no se va a dar sola o solo, sino que se van a ir activando otros dones. Es súper difícil como explicarlo, como llevarlo a la práctica, pero la teoría nos hace entender que es muy probable que estos dones se vayan activando uno y después otro, y después otro, y después otro, y se vaya complementando todo el escenario. ¿Qué les quiero decir? Que no pensemos que el don espiritual se da solo, muchas veces está acompañado de otros dones y se van nutriendo y van trabajando en conjunto. Como el Espíritu Santo lo quiere, recordemos que ya dijimos que el Espíritu Santo tiene voluntad y él hace conforme a como él quiere. Kelo, una pregunta Sí. respecto a eso. Sí, dale. Por ejemplo, ¿es posible que, a ver, ¿cómo me explico? Que un don no se pueda dar sin otro? Porque, por ejemplo, yo lo veo desde este punto de vista. El tema del don de fe. No puedo dar palabras de sabiduría o lo que sea si no está la ¿cachai? O que... Gracias, Jay, por la opinión. O que, no sé, pues un don desencadene otro y así se tenga como el don máximo de todos los dones, pero así como que no sé, que hayan como dones indispensables para tener otro, no sé si se entiende como la pregunta. Sí, sí se entiende. Como justo tú lo decías, por ejemplo, yendo a los dones que vimos la semana pasada, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, perdón, palabra de ciencia. Como tú decías, normalmente, para el desarrollo efectivo del don, normalmente el don de fe va a estar detrás, porque te va a dar la confianza necesaria para poder actuar. Entonces, es muy probable que cada uno de estos dones se vayan originando y uno dé lugar a otro, uno dé lugar a otro. Hay un solo don, que lo vamos a ver hoy día, que es el don de interpretación de lenguas, que ese necesariamente requiere la activación de un previo, que es el don de lenguas. Dicho de otra forma,
si vamos a interpretar una lengua, necesitamos que haya lengua, porque si es que no hay lengua, no hay nada que interpretar. En ese caso, ese sería como el único don que necesita de un prerequisito para que se dé. Pero en el caso de los demás, pueden ir actuando conjuntamente, uno puede dar lugar a otro, puede ser el don de fe, luego palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, el don de fe con el don de sanidad, el don de fe con el don de milagro, y así se van mezclando y van dando lugar uno a otro, el don de fe con el don de profecía. Entonces, si te vas dando cuenta, es súper complejo decir en un momento, es que acá se activó este don, y dejar de lado todos los demás, porque puede ser que se hayan dado todos en la misma persona o en personas distintas. Entonces, con excepción del don de interpretación de lenguas, que necesita que se hablen lenguas, todos los demás se pueden ir dando, uno puede ir dar paso al otro y así, jugando ahí como bien, bien entretenido cómo se puede ir dando el tema. No sé si se responde un poco a la pregunta. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, ya, pero buena pregunta. Justamente ese era el punto que quería tocar para que quedara claro que el Espíritu Santo va haciendo conforme a su voluntad, y cómo lo hace no, no, no es asunto de nosotros el cómo, el cuál primero, sino que como el Espíritu Santo quiere hacerlo y de acuerdo a las necesidades del momento. Eso es súper importante. Recordemos siempre, en el caso de los dones espirituales, que el Espíritu Santo va a repartir de acuerdo a la necesidad del momento y conforme Él quiere. Otro punto importante en este don es el siguiente. Es que siendo estrictos en las definiciones o en las clasificaciones, debemos distinguir siempre el don de milagros y no confundirlo con el don de sanidad. En teoría, en estricto rigor, en conceptos, yendo a lo estricto del concepto, estas son cosas distintas que normalmente nosotros utilizamos de forma confusa. Por ejemplo, decimos, Señor, haz un milagro de sanidad, y como que mezclamos todo el tema. Pero en el caso de los dones espirituales hay una distinción clara. El don de sanidad tiene que ver con la restauración, con la sanidad física, emocional y espiritual. Lo vimos la semana pasada. En el caso del don de milagros, es lo que hablábamos recién, alteración al curso ordinario de la naturaleza. Y ahí hay una distinción. Entonces, yendo o siendo estricto en la clasificación, debemos distinguir por una parte el don de milagros y por otra parte el don de sanidad. Normalmente en la iglesia esto se usa indistintamente, y como le decía, encontramos esta expresión, un señor milagro de sanidad, pero en estricto rigor, yendo al concepto de la clasificación de los dones, son cosas distintas. Eso es para tenerlo ahí, para que enriquezcan su teología de dones. Como me decía un profesor de la universidad, esas son exquisiteces bíblicas, ¿ya? Que ustedes tengan claro esa definición o esa clasificación y la pueden explicar. Los otros lo van a mirar y van a decir, oye, buena. Entonces esas son cosas exquisitas bíblicamente que uno puede ir teniendo en consideración e ir aplicando bien. Ahora, si es que lo confunden los hermanitos de la iglesia, no hay ningún problema, si no se enoja ni nada de eso, pero ahí ustedes pueden decir, no, está mal dicho, pero quería agregar eso. Ahora, para terminar el don de milagros, un cristiano honesto y consciente de su servicio a Dios, siempre da el crédito al autor del milagro, que es Dios. Es decir, siempre, siempre va a dar la gloria y va a reconocer que quien intervino ahí fue Dios y que él solamente fue un instrumento. Si nos encontramos con alguien que al presenciarse un milagro no reconoce la intervención de Dios o no reconoce que fue Dios que lo hizo, sino que como que se echa la flor él mismo, ojo con eso. Ojo con eso, porque ahí no estaríamos en presencia de un buen servidor. Entonces, el servidor bueno, el consciente, el cristiano consciente, al efectuar su milagro, siempre va a reconocer y darle la gloria a Dios. ¿Sí? ¿Se entendió? En general, el don de milagro y la distinción con el don de sanidad, cómo se van mezclando con los otros y todo el tema, más o menos. Ya, eso es con el don de milagros. Vamos con el otro, el don de profecía. Y acá nos ponemos entretenidos, ya que a algunos les gusta ser profeta en este tiempo y autodenominarse profeta. Así que vamos a ver
cómo se va desarrollando este don de profecía y vamos a tratar de explicarlo para que podamos entender en qué consiste el don de profecía en nuestros tiempos y cómo lo cómo podemos ir analizando si en verdad estamos frente a una profecía. Nuevamente, ¿cómo parte la mayoría de las definiciones de los dones? Es una habilidad divina. Es una habilidad divina a través del Espíritu Santo de recibir y comunicar los planes o el mensaje de Dios para su pueblo, para la iglesia. Habilidad divina a través del Espíritu Santo de recibir y comunicar los planes o el mensaje de Dios para el pueblo, para la iglesia. Y una cosa interesante es que la profecía es para señal de los creyentes y no de los incrédulos. La profecía es para señal de los creyentes y no de los incrédulos. Eso lo pueden verificar, lo pueden chequear en 1 Corintios 14, 29. Ahí Pablo da algunos tips, llamémoslo así tips, respecto a algunos dones, y en especial en cuanto al don de profecía, Pablo dice que este es para señal de los creyentes y no de los incrédulos. Y la profecía siempre va a glorificar a Cristo. La profecía siempre, siempre, de los siempre, glorifica a Cristo. Y en este sentido, antes de seguir, hay un texto que es súper interesante que está en Juan, me parece que 16:14. Voy a verificar. Juan 16:14. Si mi memoria no falla, era Juan 16:14. Sí, Juan 16:14. Miren, en el versículo, voy a leer el 13 y el 14. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, recuerden cuando vimos algunos nombres del Espíritu Santo, vimos que también se le llamaba Espíritu de verdad. Este Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto es interesante, el 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Acá está hablando Jesús, y él está hablando del Espíritu Santo, y lo que dice es que el Espíritu Santo lo va a glorificar. Y este es un principio aplicable al Espíritu Santo en todas sus áreas. Los dones espirituales, en el fruto del Espíritu, en cómo actúa el Espíritu, siempre glorifica a Cristo. De hecho, este relato lo dice Jesús mismo. Jesús mismo, cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo lo va a glorificar. Entonces es un principio aplicable también al Espíritu Santo que tenemos que tener en cuenta. Y haciéndolo extensivo, podríamos decir que en la manifestación de todos los dones espirituales, cualquiera sea el don espiritual, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo y le va a dar la honra a Cristo. Entonces es un principio también importante. Algo que hablábamos también hace unas semanas atrás. La profecía debe cumplir con algunos requisitos. Ahí lo hablábamos con el Gonza, no recuerdo si la semana pasada o la antepasada. La semana pasada parece que fue. La profecía debe cumplir con algunos requisitos que están mencionados en 1 Corintios 14:3. ¿Cuáles eran esos requisitos? Debe edificar, exhortar y consolar. Pablo enseña en esa parte de la escritura que el don de profecía siempre debe cumplir con estos elementos. Debe edificar, exhortar y consolar. Son tres características que tiene la profecía. Toda profecía debe pasar por este filtro, esta triada de filtro en cuanto al don de profecía. ¿Cuál es la triada? Repito entonces: edificar, exhortar y consolar. Toda profecía nosotros debemos pasarla por ese filtro para poder saber si es una profecía que en verdad viene de parte de Dios. Ahora, se podría decir que tenemos dos manifestaciones del don de profecía. Dos manifestaciones. Una que tendrá relación con predecir el futuro, con predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto es clásico, o era muy normal, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas. ¿Los profetas qué hacían?
hacían a lo menos dos cosas. Primero, entregaban la palabra de Dios, el mensaje de Dios, pero también predecían el futuro. Le decían, oigan, esto va a pasar en el futuro si ustedes no hacen esto. Esto va a ocurrir, esto les espera. Entonces, ese es un aspecto de la profecía que era muy clásico del Antiguo Testamento, el predecir el futuro. Y ahora la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es si eso puede ocurrir hoy día. ¿Podemos tener esta manifestación de la profecía en relación a predecir el futuro? Y yo pienso personalmente que la respuesta es sí, podría darse. ¿Por qué no? Si al final el Espíritu Santo hace conforme a su voluntad, y si es necesario entregar un mensaje con respecto a algo que va a ocurrir en el futuro, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no este don se podría manifestar de esta forma? Ahora, si, para que tratemos de poner las cosas en contexto, por ejemplo, si yo les digo que de aquí a fin de año en Chile va a haber un terremoto, por ejemplo, normalmente en nuestro país hay terremotos, quizás sin yo haber buscado mucho del Señor, ni haber buscado profecía, lo podría haber dicho, y quizás, como somos un país en donde normalmente hay terremotos, quizás ocurra un terremoto. Eso por un lado, es decir, tengamos ese matiz, también tengamos en consideración eso. Con granadina y helado de piña. No, ese terremoto ya pasó, ese ya fue ya. Pero no sé si me entienden. Ahora, ¿cuál sería la forma más fácil de poder saber si en verdad la persona dio una profecía con relación a predecir el futuro? Y es ver si finalmente la profecía se cumplió. Por ejemplo, si hay un hermanito, una hermanita llena del Señor que nos dice en, en una semana más o en un mes más va a ocurrir esto. Si pasa el mes y ocurre, se cumplió la profecía, o sea, la hermanita tenía razón, había actuado el don de profecía. Pero ¿y si pasó el mes y no pasó nada? No era profecía. Esa sería como la forma más simple de saberlo. ¿Cuál es el punto? El punto es que de mi punto de vista, valga la redundancia, es que hoy día eso sí es posible. Yo creo que el Espíritu Santo lo puede hacer. Darnos la capacidad, la habilidad sobrenatural de poder predecir el futuro. Ahora, ¿qué es lo complejo? El mundo en el que vivimos, en donde tenemos profetas en todos lados y que dicen esto, otro, eso es lo complejo de nuestros días, porque tendríamos que entrar a probar si eso es real o no. Pero lo que quiero dejar como punto y claro es que hoy día este aspecto de la profecía, de predecir el futuro, puede ocurrir. Y no tenemos que cerrarnos a eso. No tenemos que decir, no, esto ya no ocurre. No, desde mi punto de vista, puede ocurrir. Ahora, si alguien tiene otro punto de vista, lo puedes poner, no hay ningún problema. Yo tengo otro punto de vista. No, mentira. Dale, bolsa. Sí, uno de los parámetros que aparte se usaba en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, es que la profecía tiene generalmente un doble cumplimiento, por lo menos en lo que es la Biblia, ya que es un cumplimiento inmediato y otro cumplimiento en el caso del Antiguo Testamento cristológico, y en el caso del Nuevo Testamento es escatológico, ¿ya? Que se refiere a la venida del Señor. Y pucha, que lo decía, es complejo discernir. Y nos pasó con Julio Melgar, ya que estaban todos diciendo, no, si tú te vas a sanar. Y se levantó solo uno. Decirle, no, tu propósito en Cristo sobrepasa lo que es tu vida, va más allá. Y ahí te está edificando, aunque quizás es la respuesta que no querías, es una respuesta que trae edificación. ¿Ya? Y normalmente,
Normalmente lo que sucede es que el profeta pareciera que está diciendo lo que nadie quiere escuchar. A los Y es Jeremías. así, porque el mensaje de Dios normalmente la gente no lo quiere escuchar. Si te están queriendo escuchar, te enojo. Te enojo porque la Biblia dice que en estos tiempos la gente se va a buscar gente conforme a sus propias concupiscencias. Así que ojo si te están queriendo escuchar, porque después tenemos también los ayes. Ay de vosotros cuando sean como agradables a todos, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Entonces, normalmente, al que realmente está llevando palabra de Dios, no recibe honra. ¿Ya? Y no, nos pasa, no recuerdo en este momento el profeta, pero que habían dos reyes que iban a salir a la guerra, ¿cierto? Y va y le dice, no te queda ningún otro profeta, porque todos le habían dicho que le iba a ir súper bien. Todos eran Cristín de Clario, Marcos Barrientos, ¿no? Si tú te vas a sanar. Y le dice, sí, me queda uno, creo que es Micaías. Va y le dice, compadre, te va a ir bien. Él dice, y el rey le dice, ya, pero no me agarres para el chuleteo, dime la verdad. Te va a ir mal. Entonces va y empieza a reclamar, este loco siempre me profetiza mal. En el fondo no te está profetizando mal, te está diciendo lo que va a pasar. Y normalmente la gente se lo toma personal. Cuando tú llevas realmente la palabra de Dios y estás, es que Dios usa el sentido común. O sea, si te están diciendo que te va a ir mal, no vayáis nomás. Es así de simple, pero como somos encaprichados, nos gusta ir cuando nos dicen que no vayamos. ¿Ya? Y normalmente alegamos por puras tonteras, ¿ya? Porque decimos, es que Dios es prohibitivo y todo. ¿Por qué Dios le dijo a los israelitas que se tenían que lavar las manos? Y después de siglos, la gente se da cuenta que les estaba diciendo lávense las manos, porque higiénicamente, quizás en ese tiempo no lo veían con ese sentido, pero higiénicamente hoy saben que es lo correcto. ¿Ya? Y normalmente Dios es así, Dios tiene el panorama completo y lo que quizás ahora a nosotros no nos hace sentido, al panorama de Dios hace sentido. Pero normalmente el ser humano no quiere escuchar eso. ¿Por qué? Porque dice, me estaban poniendo prohibiciones, me están diciendo que no haga esto, me están diciendo que no haga esto otro. Es como cuando la mamá, cuando tu mamá te dice, no hagáis esto, no hagáis esto. Los que me conocen más en persona saben que tengo una cicatriz por ahí. Y es por fiado. ¿Ya? Porque mi mamá me dijo, no salgáis en bicicleta, no salgáis en bicicleta. Saqué la bicicleta por arriba de la reja. Bicicleta. ¿Y qué pasó? Gonzalito se accidentó. ¿Ya? Entonces, Dios es así, ¿cachai? Y normalmente tú cuando viene alguien a traerte palabra de Dios que es para mejor para ti, normalmente la gente no va a querer escuchar. Y es lo mismo que le pasó a este caballero que le dijo a Julio Melgar, ¿sabes qué? Te están diciendo todo esto, pero lo que Dios manda es otra cosa. Y te van a querer quitar el micrófono, así como lo hicieron con este caballero que hasta le quitaron el micrófono para que no siguiera hablando. ¿Ya? Entonces, una de las cosas con las que hay que tener ojo y que se dio este parámetro hoy con lo que pasó con Julio Melgar es que aquellos que quizás decían que estaban profetizando, ya falsamente diciendo que estaban haciéndolo en fe, quedaron como falsos profetas, ya porque no hubo un cumplimiento ni siquiera inmediato y probablemente, bueno, ya si no hubo cumplimiento inmediato, no va a haber cumplimiento escatológico, ya entonces hay que tener mucho ojo con eso y no solamente mirar las profecías como algo personal, ya porque normalmente la profecía también es para todo el pueblo. Sí, totalmente. Me gustaría reforzar algunas cosas porque esto también es bien interesante. Hay un ejemplo muy claro que lo van a entender perfectamente en cuanto a esta doble faz de la profecía.
el cumplimiento cristológico, como lo decía el Gonza, y el cumplimiento escatológico. Y hay una profecía en que estos dos aspectos se ven claramente. Se las voy a exponer a ver qué piensan para dársela de ejemplo. Isaías capítulo, aprovechando que ya estamos cerca de Navidad, vamos a tomar un texto que normalmente usamos para Navidad, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice este texto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y me gustaría quedarme en el príncipe de paz solamente para dar el ejemplo. Esta profecía tiene esta doble faz desde mi punto de vista. ¿Por qué? Primero, el príncipe de paz vino al mundo a entregarse por nosotros para ponernos en paz con Dios, a nosotros en paz con Dios. ¿Cómo se logró eso? A través del sacrificio de Cristo en la cruz, por un lado. Pero no es menos cierto que esta paz que si bien nosotros tenemos con Dios no es una paz completa. De hecho, lo hablábamos también, creo que fue en la primera sesión o en las primeras sesiones que tuvimos, y que la paz tenía relación no solamente con la ausencia de guerra, sino con una armonía perfecta entre el hombre y la creación, y el hombre y Dios. Entonces, si bien nosotros como hijos de Dios estamos en paz con Dios, pero con la creación aún estamos en conflicto y aún no se ha cumplido totalmente esta paz que se nos ha prometido. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Cristo venga por nosotros, cumplimiento escatológico. Entonces, específicamente este texto nos sirve para dar ese ejemplo. No sé si me explico. Una parte de la profecía se cumplió con Cristo, con su muerte en la cruz, el cumplimiento cristológico, y lo que queda para que nosotros estemos en completa paz y vivamos así playa, relajados con el Señor, falta este cumplimiento escatológico que es cuando Cristo venga. Y ahí este príncipe de paz va a tomar todo el sentido posible y ya va a ser completo y también va a haber para nosotros también paz completa. Entonces, ahí para agregar el punto que nos hablaba Gonza. Y lo otro también, el profeta, al ser un siervo de Dios, va a decir lo que tenga que decir, aunque eso le reste popularidad. Aunque eso le signifique que nadie más lo escuche, lo tiene que decir. Recordemos a Jeremías. ¿Cómo se le llamaba a Jeremías? Le decían el profeta llorón. Porque este profeta lloraba mucho porque nadie lo pescaba, si en verdad tenía que profetizar puras movidas fome. O sea, nadie lo quería escuchar porque siempre que hablaba decía algo malo. Y que el juicio de Dios va a venir, el juicio de Dios va a venir, entonces nadie lo quiere escuchar. Y ese es un ejemplo también para entender que el profeta va a dar el mensaje de Dios tal cual es, guste o no guste. Y no va a renunciar a eso, el verdadero profeta. Ahora, esa era la primera, como la primera parte. Yo le había dicho que tenía dos manifestaciones. Esa que tenía relación con predecir el futuro y una que quizás es también, no sé si es más importante que la otra, pero es donde tiene más sustancia la profecía. Y esto tiene que ver con predicar la palabra o el mensaje de Dios. Predicar la palabra o el mensaje de Dios. Profecía también significa comunicar la palabra de Dios, incluso algunos aspectos escriturales, con exponer, con exhortar algunos aspectos escriturales y exhortarlos con una interpretación correcta, con un sentido correcto. Todo aquel que hace esto también es considerado profeta, también se considera dentro de la profecía, el predicar la palabra, el predicarla con exactitud. Y esto es más común de lo que todos nosotros creemos o nos imaginamos. En toda nuestra iglesia, normalmente, por lo menos una vez a la semana, hay un hermanito que le toca predicar, que expone la palabra de Dios. Cuando el hermano se prepara, cuando el hermano estudia, prepara su sermón, prepara su exhortación, y lo hace diligentemente, y hace una interpretación correcta de la escritura, hace un análisis correcto del texto que está exponiendo. Además de eso, le da un énfasis contextualizado a lo que nosotros necesitamos de forma correcta. Eso es profecía porque él expuso la palabra de Dios. Eso también se considera profecía. ¿Qué otra cosa se considera profecía? Se considera profecía que tú le digas a alguien con autoridad, ¿sabes qué? Lo que está haciendo está malo porque la Biblia dice esto.
lo que estás haciendo es pegado porque la Biblia dice esto. Tú no puedes hacer esto porque los principios bíblicos nos dicen que debemos actuar de esta forma. Cuando tú sirves de esa manera, exhortando a otros de algo que no debe hacer porque a Dios no le agrada, eso también es profecía. Y en este sentido, esta parte de la profecía como que de repente la tenemos un poquito olvidada, pero por eso lo hecho de exponer el mensaje de Dios, de dar la palabra de Dios, esto también se considera profecía y también esa persona es un profeta. Y eso es súper importante, no olvidemos eso, porque normalmente nos quedamos con esta parte de predecir el futuro, de esta cosa como más, ¿cómo lo puedo decir? Quizás más mística de que, oh, predijo el futuro, ¿no? Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nos estamos convirtiendo en profetas porque estamos entregando un mensaje correcto. Y eso es algo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer siempre, en todo momento. Una última cosa que quizás me gustaría agregar en el don de profecía es que 1 Corintios 14:29, 1 Corintios 14:29, insta a que los que escuchan la profecía juzguen su contenido. Repito, 1 Corintios 14:29 insta a los que están escuchando la profecía juzguen el contenido de la profecía. Y esto es fundamental para la iglesia hoy día. Somos llamados a juzgar la profecía, no en el sentido de juzgar a quien la está dando, no en el sentido de decir, oye, este cristianito, este hermanito, anda haciendo cuestión y mira lo que anda diciendo, no en ese sentido, sino en juzgar el contenido del mensaje. ¿Por qué? Porque el contenido del mensaje debe ser de acorde a las escrituras. Es decir, si nos están exponiendo un mensaje que no tiene concordancia con lo que la Biblia nos enseña, eso sencillamente no es profecía. Entonces, la recomendación es que aquellos que escuchan la profecía puedan juzgar el contenido y exponerlo a la luz de la escritura. Y para eso debemos conocer la escritura, si no, ¿cómo? Entonces, eso es igual un tema importante para la iglesia hoy. Queda más o menos claro el don de profecía, los aspectos que contiene, las cosas interesantes que hay dentro, lo que mencionábamos en el caso de las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento cristológico, escatológico, las dos facetas que yo le llamaba de la profecía también, el predecir el futuro y el exponer la palabra, el mensaje de Dios, esas son cosas fundamentales del don de profecía. ¿Ya? De hecho, creo recordar, a ver, lo voy a buscar porque me estoy recordando un texto que está ahí también en 2 Corintios 14. Mire, 1 Corintios 14:5, Pablo está diciendo lo siguiente. Dice, quisiera, es decir, Pablo está diciendo, miren, yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, que todos ustedes hablen en lenguas, pero más quiero que ustedes profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está poniendo acá que más importante incluso que al hablar en lenguas es el profetizar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente la profecía tiene este ingrediente de predicar la palabra, de exponer el mensaje de Dios, y eso es importante. Eso es sumamente importante para la iglesia hoy en día, que la iglesia esté llena de profetas, no en el sentido de decir, oye, soy profeta, yo me llevo todo el reconocimiento, no, sino en el sentido de exponer la palabra, de predicar el mensaje. Con eso cierro discernimiento espíritu. Perdón, el don de profecía. Vamos con el discernimiento de espíritu rápidamente. Discernimiento de espíritu, nuevamente, la fórmula es la habilidad divina a través del Espíritu Santo para expresar, perdón, para distinguir, ahí está, para distinguir, es la habilidad divina a través del Espíritu Santo para distinguir el origen de la actividad espiritual. Distinguir origen de la actividad espiritual. Permiten determinar si la actividad espiritual es humana, perdón, es divina, humana o demoníaca. ¿Ya? Entonces el don de discernimiento de espíritu nos permite pesar los espíritus y distinguir si este espíritu es divino, humano o demoníaco. Este don permite sacar a la luz
los motivos espirituales de una persona, y nuevamente sin juzgar su carácter o sus faltas. Y este don también provee protección para la iglesia. Protección para la iglesia impidiendo que los creyentes sean engañados. Entonces, tenemos el don de discernimiento de espíritu que nos permite distinguir cuál es el origen de una actividad espiritual. Nos permite eso por un lado, y además sirve de protección para la iglesia, para que la iglesia no sea engañada. El espíritu, a través de este don, habilita al creyente para probar o pesar correctamente los espíritus. ¿Qué nos dice 1 Juan 4:1? Lo voy a leer textual, esto porque es interesante este texto. Primera de Juan 4:1. Dice así: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Pesen los espíritus para saber si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ya? Entonces, acá la recomendación para la iglesia es probar los espíritus, es tener la capacidad dirigida por el Espíritu Santo de saber si la actividad espiritual es divina, humana o demoníaca. Eso con relación al don de discernimiento de espíritu. Es súper complejo quizás dar un ejemplo práctico de esto, pero algo que se me ocurre en este momento, que pudiera ocurrir con el don de lengua. Quizá alguna vez nos ha pasado a más de alguno de nosotros que en una manifestación de don de lengua nos ha pasado algo extraño. Así como una sensación de que esto es como raro, esto no es muy, no me parece que esté correcto. Hay algo que me dice que esta actividad o esta lengua no proviene de Dios, sino que proviene de otro lado. Esa sensación, yo creo que más de alguno la ha tenido, yo la he tenido algunas veces. Esa sensación es una manifestación de este don, o podría ser, para ejemplificarlo, una manifestación del don de discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo te da la habilidad de poder distinguir y decir, no, esto es raro, esto no es de Dios. Eso más o menos como para un ejemplo práctico para que se pueda entender un poquito más el don de discernimiento de espíritu. ¿Cuál es la enseñanza? Debemos entender que no todo lo que brilla es oro, por decirlo de alguna forma elegante. De hecho, lo dice 1 Juan, hay muchos falsos profetas circulando. Entonces, este don nos permite poder determinar eso. Y es súper importante que también tengamos conciencia del discernimiento de espíritu y poder tener la capacidad de hacer esto. ¿Se entendió? Si tienen alguna consulta, le dan. Entramos a los últimos dos para ir cerrando ya. Vamos con el don de lenguas. El don de lenguas, o como se le llama también, diversos géneros de lenguas. Es la habilidad divina, a través del Espíritu Santo, para expresar palabras en un lenguaje no aprendido por la mente. Habilidad divina, a través del Espíritu Santo, para expresar palabras en un lenguaje no aprendido por la mente. ¿Ya? ¿Por qué digo no aprendido por la mente? Porque yo creo que más de algunos de ustedes, no es mi caso, pero más de algunos de ustedes habla de forma excelente el inglés, y este es un idioma aprendido, que lo aprendieron. En este caso, si usted sabiendo inglés va a la iglesia y dice un par de palabras en inglés, la iglesia no va a hacer una manifestación del don de lenguas, porque ya lo sabía. Entonces, por eso hago énfasis en esta parte de no aprendido por la mente, porque es algo que no manejamos. Por ejemplo, en mi caso, yo no hablo inglés para nada. Si ustedes me ven en una iglesia hablando inglés perfectamente, tengan por seguro que una manifestación del don de lenguas, porque yo de inglés no hablo nada. Yendo al ejemplo más extremo, que uno de nosotros un día aparezca hablando árabe o algo por el estilo, lleno del Espíritu Santo, lógicamente una manifestación de don de lengua, porque no creo que nadie de nosotros conscientemente haya aprendido árabe o algo parecido, o chino mandarín, japonés, Taiwán, no sé, algo así. Pero ojo con eso, no aprendido por la mente.
Ahora, según 1 Corintios 13, el clásico texto del amor de Pablo, parte de una forma súper interesante. ¿Qué dice 1 Corintios 13:1? Si yo hablase lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, soy como metal que resuena, soy como címbalo que retiñe. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que, por lo menos de Pablo, podemos extraer que a lo menos tenemos dos tipos de lenguas. Lenguas humanas, que tendrán relación con todos los idiomas del mundo, y lenguas angelicales. Un ejemplo de lenguas humanas, el clásico ejemplo bíblico que podríamos tener, es la venida del Espíritu Santo en Hechos, en los inicios de la iglesia. Allí se dice que los 150 que estaban ahí reunidos, 150 o más de 150, entré en la duda, me parece que son 150 o algo así. Ahí lo revisamos, lo revisan cada uno después para no quedar con la duda. Pero dice que ellos estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo porque se la había prometido. En el momento que viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que vino un viento que entró y que sobre sus cabezas se pusieron como lenguas de fuego y ellos empezaron a hablar otras lenguas. Pero ¿qué fue lo interesante de allí? Es que los que estaban ahí, porque a todo este lugar donde estaban, era como un centro súper importante en donde había mucha gente de muchos lados, en donde llegaba mucha gente de muchos lados, ¿no eran 120? No me acuerdo, entré en la duda. 120, 150, lo estoy dudando. Ahí, si alguien tiene la respuesta concreta, me puede refrescar un poquito la memoria. No recuerdo 150, 120, pero eso es Santa Rita. Aquí, pero a ver, déjeme ver si lo encuentro rápidamente, para salir de la duda, porque Sí, son 120. Está en Hechos 2. sí, eso está buscando. Sí, 120. Sí, 120. Rectifico mi error, me pasé por 30. Pero bueno, en este caso, como yo les decía, fueron lenguas humanas, porque los otros que eran de otro lugar y que estaban en ese lugar, dijeron, oye, estos están hablando el idioma que se habla de donde yo soy, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? En este caso, lenguas humanas, pero también Pablo nos dice lenguas angelicales, y esto es un tema misterioso que no podríamos explicar con nuestras palabras. ¿Cómo se da esto? No sé, pero desde ya Pablo nos dice que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. También de la exhortación de Pablo en 1 Corintios 14, se concluye que este don tiene un rol doble de edificación, en el siguiente sentido. En primer lugar, es para edificación personal. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, el don de lengua es para edificación personal y de práctica privada. Eso es lo que enseña Pablo en 1 Corintios 14. Pablo expone que al hablar en lenguas se trata de secretos o misterios espirituales. 1 Corintios 14:2. Pablo expone que al hablar en lenguas estamos interactuando con Dios a través de secretos o misterios espirituales. 1 Corintios 14:2. Además, también Pablo enseña en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 14 y 15, que aquel que habla en lenguas, en el espíritu está orando, pero su entendimiento queda sin fruto. Y eso es súper interesante. El que habla en lengua está orando en el espíritu, pero su entendimiento queda sin fruto. Y ahí refuerza la idea que habla en 1 Corintios 14:2 de estos secretos o misterios espirituales entre el que está desarrollando el don y Dios. Esa es la primera parte de la edificación. Recordemos que hablamos de edificación doble. ¿Cuál es la otra edificación? La edificación para la iglesia. Y esta edificación para la iglesia solo es posible si al hablar en lenguas, en un lugar público, hay quien interprete la lengua. La edificación para la iglesia en el don de lengua solo es posible si al hablar en lengua en un lugar público hay quien haga la interpretación de la lengua. En este sentido, Pablo aconseja que si se va a hablar en lengua en público, o que si se va a desarrollar el don de lenguas en público, haya un intérprete. 1 Corintios 14, 27 y 28. También en ese texto dice Pablo que si van a hablar en lenguas, primero hable uno y después otro y después el otro. Y que además hay un intérprete. ¿Por qué? Precisamente para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda ser
edificada. ¿Se entiende la lógica? El don de lengua, una doble faz de edificación: edificación personal y edificación para la iglesia cuando haya quien interprete la lengua. Yo tengo una pregunta. Dale. O sea, más que nada es algo que me pasó una vez. Que yo, gracias al Señor, bueno, Él me dio el don de lenguas, pero es así muy sensible. Y una vez alguien de una iglesia a la que yo asistí hace mucho tiempo, me dijo que el don de lenguas no, como que no servía si no había un intérprete, ¿cachai? Y para mí igual fue como súper triste porque yo decía como, pero yo lo siento en mí, pues, o sea, no es algo que yo controle, no estaba obviamente en un ambiente en el Espíritu Santo y se da. Y me dio como esa sensación de como de duda, así como, entonces, ¿será del Señor? ¿No será del Señor? Y ahora con esto me queda claro que necesariamente no debería haber siempre un intérprete, más si uno está en una adoración personal con el Señor, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. El tema es que, como yo decía, no es, como decían a la Michi, que si que no hay un intérprete el don no sirva. Porque cuando se hace en el secreto, en el privado es para edificación personal. De hecho, Pablo dice, mi espíritu ora. Si yo hablo en lengua, mi espíritu es el que ora, aunque mi entendimiento quede sin fruto. Es decir, quizás yo no entendí nada, pero mi espíritu se fortaleció, mi espíritu se edificó. Porque estuve en esta conexión de secretos y misterios espirituales directamente con Dios. Por decirlo en palabras súper simples, quizás podríamos parar la grabación ahora para que no salga esto. No, no, mentira. Para decirlo en palabras súper simples, es como que estamos hablando el lenguaje de Dios. Estamos en su conexión así divina. Es decir, podemos entender perfectamente a través de nuestro espíritu a Dios. Por eso se habla de estos secretos misterios espirituales. Sirve para edificación personal de todas maneras, de todas maneras. De hecho, Pablo nos dice lo contrario. Si uno lee 1 Corintios 14, nunca va a encontrar que Pablo dice que el don de lenguas no sirve. Siempre Pablo dice, eso es para edificación personal. Y en el caso de que eso se manifieste en público, ahí sí yo le recomiendo que haya un intérprete. Porque si no, los demás quedan sin entendimiento. Si se aplica el mismo principio, los demás dicen, uy, ¿qué onda? ¿Qué habrá dicho? Pero no quiere decir que no sirva. Entonces, buena acotación. ¿Gonza iba a agregar algo? Sí, es que, porque hay gente que se va en esa bola que le dijeron a la Michi. O sea, si no hay alguien que te interprete, no hablé en lengua o no, no es del Señor. Y el tema es que estás desconociendo el contexto. Exacto. ¿Por qué Pablo les está diciendo eso a los corintios? Pablo, si te das cuenta, a lo largo del texto está haciendo correcciones a la liturgia eclesiástica. O sea, cómo debiese ser un culto. ¿Ya? Y está ordenando temas de dones, que abundaban en dones los corintios. No sé si me estoy equivocando, pero no, eso es Timoteo. Está hablando también el tema de la cena, ya que también es de orden litúrgico. Entonces, lo que está haciendo son correcciones al culto en general. O sea, aquí en Corintios se paraba a cualquiera en el púlpito, por decirlo de alguna forma un poco más quizás coloquial, se paraba a cualquiera en el púlpito y empezaba a hablar en lengua. Como que se llevaba la atención, ¿ya? Y lo que Pablo empieza a hacer, empieza a ordenar, no, esto no puede ser de que cualquiera se para y empieza a hablar en lengua y mírenme a mí que estoy hablando en lengua. No, ya porque no sé, pues de repente hay gente que dice, ay, entonces en un culto no puedes hablar en lengua. Y no, Pablo no está diciéndote en un culto no puedes hablar en lengua. Como decías tú, Michi, estabas en un momento íntimo con el Señor. Y Pablo dice que si es para edificación personal, hazlo. Te De estás hecho, Pablo edificando a decía, ti mismo. yo hablo más lengua que todos ustedes. ¿Me cachai? Entonces, Pablo no está diciendo, no hablen en lenguaje en un culto. Lo que Pablo está diciendo, si usted se va a parar adelante en el púlpito, por decirlo de alguna forma, y va a empezar a hablar en lengua, y va a tener la atención de todos, pero el resto no va a entender nada, no hable en lengua. ¿Ya?
pero no hay que perder de vista esto. El contexto en que está escribiendo Pablo, estamos ordenando cómo se hace un culto, ¿ya? Y que es el error que se cometió quizás en la Reforma, ¿ya? Porque cuando viene todo el tema de la Reforma, la Iglesia alcanza un orden precioso, ¿ya? O sea, toda la liturgia era súper bonita, pero se perdió el tema personal. Y por eso que surgen movimientos como el pietismo, que dice, ¿sabes qué? Acá lo importante, más allá de la liturgia, si la liturgia está bien, la arreglaron de todo el desorden que venía. Pero ¿sabes qué? Acá lo importante es tu relación personal con Dios. Eso es lo que empieza a plantear el pietismo en base a esto. Claro, se ordenaron perfecto, está súper ordenado el culto, pero perdieron la esencia de lo que era un culto. Ya no están teniendo relación con Dios. Entonces, de repente nos vamos en esta bola, ¿ya? No hables en lengua porque estás en un culto. Si lo estás haciendo para edificación personal, si no estás distrayendo a tu hermano, bien. Y ahora, la aclaración que hace Pablo es, si tú vas a estar adelante hablando en lengua, ahí sí tienes que tener un intérprete, ¿ya? Pero está haciendo los órdenes de un culto en donde cualquiera se paraba y decía, mírenme a mí, miren lo que estoy haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me gustó un concepto como lo expresó el Gonza, que estas son recomendaciones de orden litúrgico, precisamente para el desarrollo del culto. Porque como lo veíamos también hace un tiempo, el contexto de la iglesia en Corinto, esta era una iglesia que abundaba en dones, tenía muchos dones. Y esto llevó a que la liturgia fuera un desorden total. Eso no solamente pasó con los dones, pasó con la Santa Cena. De hecho, Pablo, el texto que nos deja Pablo y yo mismo, lo voy a leer. Deme un momento para buscarlo. Déjenme buscarlo porque me parece interesante. Era... Este texto, que es un texto que la iglesia usa mucho, que es el de 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió, dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Este texto, que es un texto teológico, que uno podría decir teológicamente brillante, lo tenemos a propósito de un desorden que está viviendo la iglesia en Corinto, pero tremendo en cuanto a la cena del Señor. Estos sujetos de la iglesia en Corinto habían desvirtuado esto, se juntaban antes, no esperaban a los que venían, a los que no habían llegado, comían entre ellos, el que más tenía más comía y el que menos tenía no comía nada. Y Pablo ingresa este texto respecto a la institución de la Cena del Señor, que es un texto brillante de Pablo y que se dice también que era una repetición. También hemos hablado de eso en otras sesiones, que era una repetición que se iba repitiendo y gracias a Dios nosotros podemos tenerla en 1 Corintios, pero este texto fue a propósito de que estos chatos estaban haciendo en la Cena del Señor lo que querían. O sea, no se estaban esperando, era un desorden. Y este texto también está dentro de esto, del orden litúrgico. Otro texto que está dentro del orden litúrgico es el famoso texto de las mujeres callen en la congregación. Ese texto que se ha utilizado para avalar teorías y avalar doctrinas, pero totalmente erradas, ese texto también tiene un contexto. Muchas veces lo han tomado y lo han aplicado con todo, y la mujer no tiene que hablar en la congregación, y esto ha hecho que se diga que las mujeres no pueden ser pastoras, que las mujeres no pueden predicar, no pueden hacer un devocional, no pueden pararse al frente, lo cual es algo totalmente errado. Este texto también tiene un contexto y tiene también que ver con el orden litúrgico. Puede ser, una de las respuestas que se da en este texto, es que estaba ocurriendo que las mujeres, en su afán de aprender, estaban preguntando mucho en la liturgia, estaban haciendo muchas consultas y estaban interfiriendo en el desarrollo del culto. Esa es una de las razones por la que Pablo pudo haber dicho esto, una de las cuantas creo que he visto, no recuerdo si he visto más, pero esa fue una que me pareció
la más aceptada, y si el Gonza tiene alguna podría agregarla, pero no es que la mujer no tenía que hablar, sino que se estaba también produciendo un desorden en el culto, y Pablo dice ahí, no, espera, frenemos esto, si acá no estamos para andar solucionando las dudas existenciales de todas las personas, acá estamos desarrollando una liturgia, un culto, y la idea es que si quieren preguntar algo, pregúntenlo en la casa, pregúntenlo después, pero no desordenemos la liturgia, lo que no significa que, o lo que no habilita para ahora decir que las mujeres no pueden hacer esto, otro, que es algo totalmente raro. Primera Corintios en general, entonces podemos extraer un principio de Primera Corintios, y es que Pablo da consejos de orden litúrgico. No está diciendo no lo hagan, está ordenando el cómo hacerlo, y está dando instrucciones para que el desarrollo, en el caso específico de los dones espirituales, sea efectivo y no produzca otros problemas, para que haya un orden, para proteger a los nuevos cristianos y cumpliéndose el principio de la edificación y la decencia que también habíamos hablado. Sí, respecto a lo de Timoteo, justamente ese era el texto que había dicho, no, no está en Corinto, está en Timoteo. No estaba en Corintios al final del chato. O quizás lo repite en Timoteo, a mí me pillaste, pero yo lo tengo acá en Corintios. Claro, lo que pasa es que en el caso de Timoteo, no sé si se nota al principio, está hablando de que hay quienes están dando enseñanzas y que tienen que ver con las genealogías del Antiguo Testamento y todo el tema. Ya hay que Pablo dice que esas doctrinas son huecas, ¿ya? Si sigues leyendo te vas a dar cuenta de que le habla a la mujer que se tiene del tema del atavío, de cómo se vestía y todo el tema. Toda esta enseñanza venía de justamente estos falsos maestros que enseñaban el tema de las genealogías, etcétera, y que estaban tomando el tema de la vestimenta como algo súper importante y denigraban a la que no tenía la posición socioeconómica como para poder acceder a ese tipo de ropaje, etcétera. Entonces, estas mismas mujeres estaban enseñando en la iglesia y estaban enseñando en base a las doctrinas que habían traído estos falsos maestros, en base a lo que era parte de la Torá, y que estaban haciendo mal interpretaciones del tema de las genealogías, etc. Entonces, en el caso de Timoteo, lo que se dice es justamente que las mujeres a las que le está diciendo que callen, son a estas mujeres que están dando una enseñanza que es incorrecta y que tiene que ver con temas externos más que temas internos. Sí, totalmente. Lo que quería que quedara claro era que, por favor, no caigamos en el extremo de creer que las mujeres no pueden hacer nada en la iglesia por estos textos. Porque el contexto del texto no se está refiriendo a una regla absoluta, sino que a una cuestión cultural y una cuestión de orden litúrgico. Entonces, ojo con esas cosas, no caigamos en esos extremos y cuidémonos de esas teorías erradas que se han sacado de algunos textos de forma irresponsable, yo diría. Eso quería aclarar. Por último, nos queda el último párrafo, que es el don de interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas. Es la habilidad divina a través del Espíritu Santo para interpretar lo que Dios ha dicho por medio del don de lenguas. Y esto es lo importante, para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Entonces, es la habilidad divina a través del Espíritu Santo para interpretar lo que Dios está diciendo por medio del don de lenguas, con el objetivo final, o con el objetivo, con el objetivo final de edificar a la iglesia. Por lo tanto, es necesario que para que se active el don de interpretación de lenguas, primero se haya activado el don de lenguas, lo que hablábamos un poco al principio. No podemos tener interpretación de lenguas si no hay lengua, es la lógica. En este caso un prerequisito. Pero, insisto en esto, la interpretación de lenguas es para la edificación de la iglesia. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo hablé en lenguas, un pastor, que fue el que nos estaba ministrando, interpretó lo que yo estaba diciendo. Y en ese caso como que se dio las recomendaciones que da Pablo, porque fue una situación en que muchos hablaron en lenguas, en que todos sabían que la gente está hablando en lengua,
pero en ese caso el pastor pudo interpretar lo que yo estaba diciendo. Y se cumplió esta recomendación para que no quedara solamente para mí, sino que también pudiera ser de edificación para los que estaban también escuchando, quizás no en todo el evento que estábamos, pero sí los que estaban cerca de nosotros. Entonces ahí se dio esa recomendación. Y eso es para edificación de la iglesia. Volvemos a 1 Corintios 14, 27 y 28. Este texto nos enseña que si alguien habla en lenguas, en público, y lo va a hacer, como decía el Gonza, lo va a hacer para que se note, lo haga solo si hay quien interprete. Si es que no, lo que dice Pablo es mejor cállese, mejor quédese callado. Lo que no implica necesariamente el quedarse callado absolutamente, sino lo que decía el Gonza, quizás yo lo puedo seguir haciendo en público, pero súper piolita, súper para mí, y va a ser para edificación personal y no voy a incomodar a nadie más, no voy a interrumpir el orden litúrgico, no voy a provocar caos en la situación. Entonces, esa es la recomendación. La interpretación, vuelvo atrás. Si alguien habla en lenguas, solo lo haga en público si hay quien interprete. Y ahora, el intérprete puede ser la misma persona que está hablando en lenguas u otra distinta. De hecho, 1 Corintios 14, 13, Pablo insta a que el que habla en lengua pida en oración también poder interpretarla él mismo. Eso es lo que Pablo le está instando a la iglesia en Corinto. Dice, mire, si ustedes están hablando en lengua, si tú estás hablando en lengua, pide en oración que la puedas interpretar también. Entonces de eso se extrae que la interpretación puede venir de uno mismo o de una persona externa, como en el caso la experiencia que yo le comentaba. Y con eso tenemos el don de interpretación de lengua. Finalmente es interpretar el mensaje. No es una traducción literal, ¿ya? No es una traducción completa o una traducción palabra por palabra. Mejor usemos esa expresión. No es una traducción palabra por palabra, sino que es una interpretación. Es decir, se expresa el sentido del mensaje, ¿ya? No es necesario que sea una traducción literal, sino que es una interpretación. Exponemos el sentido del mensaje. Dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, creo que con eso tenemos más o menos, en términos bien generales, visto cada uno de los dones espirituales que se mencionan en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12. Tratamos de analizarlo uno por uno, exponer o conversar algunos puntos importantes de cada don, en qué consisten, cómo se van desarrollando, qué reglas nos da o qué orientaciones, qué consejos nos da Pablo para el desarrollo del don. Finalmente, como ya hemos terminado esta parte de los dones espirituales, mi deseo es replicar las palabras de Pablo. Ojalá abundemos en dones. Pablo no está diciendo que no lo hagan, que la iglesia en Corintios dejara de tener dones, no. Está diciendo abunden en eso, sean abundantes en dones, pero seamos ordenados, cuidemos a los demás, que por sobre todo esto, como lo hablábamos también la semana pasada, que por sobre todo los dones prime el amor, porque el amor es lo importante. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humano-angelicales, pero no tengo amor, soy como metal que resuena. Ese principio es aplicable a todos los demás dones. El amor es la pieza fundamental, la pieza más importante en los dones espirituales. Y busquemos al Señor, busquemos al Espíritu para que podamos experimentar la manifestación de los dones espirituales para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. Y en el caso del don de lengua, para beneficio personal, búsquelo en su intimidad, cuando esté solo. Si no lo ha podido experimentar, pídale al Señor, al Espíritu Santo, que pueda activar el don de lengua y pueda entrar en esta comunicación directa con estos secretos o misterios espirituales que habla Pablo. Esa sería la recomendación. Insisto, como lo decía también cuando empezamos a ver esto, yo soy de los que piensa que los dones espirituales hoy día están vigentes para beneficio de la iglesia, no han cesado, están disponibles, lo hemos podido experimentar, yo lo he podido experimentar, y busquémoslo. Pero por sobre todas las cosas, y con esto cierro, no nos olvidemos el fruto del Espíritu, porque ahí hay transformación. Recordemos el contexto de Corinto.
Ellos eran muy abundantes en dones, pero eran una iglesia muy, muy, muy carnal. No están experimentando transformación. Con eso terminamos los dones espirituales. Quiero las siguientes sesiones, la siguiente o las dos siguientes, seguir hablando del Espíritu Santo, pero centrarme en la otra parte, en el fruto del Espíritu, porque creo que si hay algo que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que recuperar es la transformación de la vida, la transformación del carácter. No sacamos nada con hacer muchas cosas, sí, con hacer muchas cosas si no estamos siendo transformados. Es necesaria la santificación, es necesario que nos parezcamos cada vez más a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y para eso, me gustaría personalmente que pudiéramos hablar un poquito del fruto del Espíritu, de cada uno de los aspectos del fruto, para ver cómo se aplican y que podamos ser transformados por él. Así que con eso terminamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quiera agregar para... ¿No? Bueno, y recuerden, los dones espirituales no son solo los 9 que se mencionan en 1 Corintios 12. Ya tenemos una variedad de dones espirituales más. No nos quedemos solo con eso. A mí personalmente me parece que la lista que da Pablo es de ejemplos, no es exclusiva. Tenemos los dones creativos, desarrollen el arte si les gusta pintar, si les gusta escribir, desarrollen el arte, manifiesten los dones creativos en eso. Y busquemos del Señor. Así que vamos a orar para terminar, para irnos a descansar. Y eso, nos estamos viendo si Dios quiere la otra semana para ya continuar con el Espíritu Santo, pero otro tema. Ya con esto cerramos los dones, así que sigan invitando a quienes les pueda ser de bendición esto. Compartan el link, compartan la información y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque hasta aquí has estado con nosotros, en medio de todas las cosas que tenemos que hacer, ya en estas alturas del año, con todo lo que nos ha ocurrido en el mundo. Muchos de nosotros estamos cansados, estamos un poquito desgastados y necesitamos recobrar fuerza en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que nos permitas seguir adelante. Y gracias, Señor, por este tiempo que tenemos todos los miércoles de poder estudiar un poquito tu palabra, de poder conversar algunos temas importantes. Siempre quizás falta el tiempo, siempre quizás queda la sensación de que fue tan resumido lo que conversamos, pero gracias porque de todas formas tenemos esta instancia para poder conversar y para poder aprender. Y especialmente como estamos viendo los dones, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y nos habilite para que nosotros se manifiesten los dones espirituales, para que podamos experimentar este poder de tu Espíritu a través de los dones para edificación de la iglesia. Señor, haznos sensible a ti, ayúdanos a ser sensible a tu Espíritu. Y te agradecemos, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tuvimos. Bendice a cada uno de los que están conectados. Gracias por esta instancia. Y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. El Señor les bendiga. Que descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Sigan atentos al late. Está bien bueno. Este sábado tenemos un temazo. Por ahí quizás ya vieron en las redes sociales. Vamos a estar hablando sobre la Constitución desde el punto de vista del derecho. Para que ya sepan los que están acá. No les vamos a decir que voten a prueba o rechazo. Esa no es la intención de la sesión, sino que informarles y poder que ustedes puedan saber qué es una constitución desde el punto de vista del derecho. Y con Arturo vamos a estar exponiendo el tema para que puedan informarse, tener una idea de lo que es. Y luego de eso, como les digo, no le vamos a decir que voten de una u otra forma,
pero sí quizás mi recomendación personal es que le pidamos al Señor que nos ayude. Lo queramos o no, debemos reconocer que el plebiscito del día 25 es un hito importante en la historia del país. De alguna otra forma es un hito súper importante, algo que es un hecho que va a marcar la historia de nuestro país. Entonces, en ese sentido, es necesario que le pidamos al Señor que nos ayude a saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro rol como cristianos, no irnos a los extremos, sino tener un equilibrio y pedirle al Señor que nos dirija en cómo tenemos que hacer las cosas. Así que eso le encargo, pues, estemos orando por esta situación, no es menor lo que va a ocurrir, es súper importante lo que está ocurriendo y necesitamos de la ayuda del Señor. Así que no se pierdan el sábado la sesión y todos los días tenemos cositas. Mañana se vienen ¿Tenemos memes mañana, no? Dime que sí, por favor. Sí, tenemos memes mañana, así que ahí vamos a estar esperando los memes. El jueves tenemos la tendencia, perdón, el viernes. Dije juego, viernes, ya estoy enredado ya. Pero la tendencia va el viernes. El viernes va la tendencia. El sábado tenemos entonces y hablemos de Constitución, que va a ser por Zoom, así que ahí lo pueden tener. El domingo devocional y así. Así que estén atentos a todo el contenido del ley. Si Dios les bendiga y nos vemos pronto. El fin de mes tenemos la terrible vigilia. La terrible vigilia se viene el 30 de noviembre, la terrible vigilia. Así que no se lo pierdan. Ya, muchachos. Ha sido Adiós. Dios me lo Descanse. me lo multiplica. Duerman bien. Nos vemos.